¿Qué hubo, gente? Esta semana se nos fue Vicente Calvo. Vicente Calvo fue el ingeniero que le contó a Colombia cómo se robaban el dinero de la salud las EPS. Un hombre valiente, un científico, un hombre que con muchísimo rigor, muchísimo trabajo de hormiguita, fue atando los cabos de un entramado multimillonario, más de 130 billones de pesos al año, que se les daba a los intermediarios y que descubre Vicente que faltaban billones y billones, que había una cantidad de cosas inexplicables, que había verdaderas monstruosidades, que todo esto era un entramado, una pirámide, una mafia. Vicente ayudó a todos los debates que hizo Carolina, que hizo Petro, que hizo tantísima gente a favor de hacer una reforma de la salud. Desafortunadamente el lobby del otro lado era muy poderoso, las EPS tienen muchísimo dinero, tanto como para pedirle a reconocidos periodistas que hicieran foros uno y otro, invitando principalmente a personas que estaban en contra de la reforma de la salud. Tanto que le caían a todos los que hablaban de ese tema amenazas, insultos. Se decía que era Petro, este gobierno, y los que intentaban hacer la reforma, los que estaban acabando con la salud y los que habían acabado con la salud, cuando la ley 100 lleva 30 años, cuando este negocio lleva décadas, cuando los colombianos han sufrido pues prácticamente un genocidio a expensas de esta falta de atención médica. El paseo millonario, el paseo de la muerte y las cosas que registró increíbles. Vicente Calvo a mí me hicieron pensar que era necesario que las conociera pues muchísima más gente. Así que le dije un día, Vicente, por favor, regálame una entrevista. Vamos a hacer una entrevista para que todo Colombia conozca esto, porque la cosa es tan técnica, es tan densa, que la gente se pierde. Entonces me dijo, listo. Y nunca decía nada que no. Y nos pusimos a hacer esa entrevista, que es la que van a ver a continuación. La edité, repetimos muchísimas veces muchas cosas. Muchas de las tomas que ustedes van a ver en definitiva ahora, él pensaba que no iban a quedar, y fueron las más importantes las que quedaron, porque él, como todo buen ingeniero, como todo buen técnico, intentaba dar explicaciones técnicas complejas, con el decreto, con la cantidad, con la cifra, con la fecha, y todo eso hacía que el público se perdiera. Conseguimos una entrevista que fue viral en Colombia, que aclaró muchísimas cosas. Y lo más triste de todo es que Vicente se murió y todo sigue igual. Vicente se nos fue sin haber visto una sola causa que se llevara a ser judicializada de las muchas que denunció él. Que ni una sola de las atrocidades que se hizo con el dinero de los colombianos haya hecho que un juez haya tomado una determinación realmente contundente para que esto no siga, y que por el contrario, Vicente se va sabiendo que viene un gobierno de extrema derecha que quiere terminar de privatizar y de vender no solo la salud, sino todo Colombia. Así que este homenaje, esta entrevista, este esfuerzo que hicimos en Palabras Mayores es un homenaje a este gran hombre, a Vicente Calvo, pero es nuevamente un llamado desde el más allá. Es la voz de Vicente que nos dice lo que está sucediendo con la salud. Toda y cada una de las palabras que se dicen son actuales, son vigentes, porque no se ha hecho nada, porque la cosa sigue igual, exactamente igual que la denunció Vicente. Le costó a Carolina Corcho salir del ministerio. Grandísimo error de Petro. Metió a una persona muchísimo menos eficiente, que no solucionó tampoco nada. Al final, ganó el relato, ganó el dinero, ganó el capital, ganaron las EPS, no se consiguió hacer la reforma a la salud. Traiciones, corrupción, todo lo que ustedes saben que ha pasado en la política colombiana. El gobierno Petro no pudo sacar adelante la que era, pues, como su mayor reforma, la reforma de la salud. Y el héroe de esa lucha, el David que enfrentó a ese Goliat, se llama Vicente Calvo. Les pido por favor que vean y escuchen esta entrevista con el mismo cariño con que la hicimos, con el mismo amor que tuvo Vicente Calvo por Colombia en todos sus años de esfuerzo, de activismo. Así que para ya terminar esta pequeña introducción a la entrevista, quiero darle el más sentido pésame a toda la familia. La familia ha decidido que esta labor de Vicente termina aquí. Vicente es irreemplazable. Nos toca ahora a todos echarnos, como hicimos con la campaña de Cepeda, como hicimos con tantas cosas, echarnos al hombro al país, echarnos al hombro la resistencia, seguir adelante.
Y a ti, Vicente, donde estés, gracias, gracias y hasta siempre. ¿Hay medicamentos o no hay medicamentos? En los laboratorios están full de medicamentos. Por un lado, no le despachan a las operadoras farmacéuticas porque las operadoras farmacéuticas le tienen una deuda inmensa, porque las EPS no le pagan. Porque sencillamente las EPS que deben guardar una cosa que se llaman reservas técnicas, que es la plata que reciben, guardarla para pagar, no la guardan. ¿Qué hacían con ese dinero? De todo, comprar clínicas, que no era, la plata no era para eso, prestárselo a los socios y crean empresas o hacen viajes o lo sacan para afuera también. ¿Cómo es que los gobiernos anteriores han permitido todo este robo sin hacer nada? Participaban en ello. Mira, un caso patético. Medimás fue creado en el 2017, creo que con $1 millón de capital. Le dieron 2 millones de usuarios y dijeron, aquí tienen $1 billón que entra en el activo. A los 2 años estaban debiendo 2 billones de pesos y quedaron 2 billones de pesos fuera del sistema porque alguien se lo robó. ¿Y quién era el ministro en ese momento? El doctor Gaviria. El Estado interviene cuando la situación de la EPS es insalvable, que debe más de lo que tiene. La nueva EPS tendría que estar intervenida en 2018. Gente, ¿quién era el presidente en el 2018? Creo que era Santos. Pero o sea, 6 años después la interviene Petro y la culpa es de Petro. Han colocado esa etiqueta de que el Estado nos paga, el Estado nos paga. El viernes pasado, el Estado estaba 100% al día con las EPS. Se ha perdido el sistema aproximadamente unos 35 billones de pesos. ¿Quiénes son los dueños de todas esas EPS que han desaparecido y que se han robado esos 35 billones de pesos? Tenemos 15.000 viajes de ambulancia a una sola persona. Tenemos 20 y pico mil muertos tratados, que le dieron tratamiento, le dieron pastillitas, le dieron atención después que se murió. Dime las 3 cosas de impunidad más desagradables que has encontrado. Primero, las reservas técnicas. Me parece asqueroso que tengan que no se hayan guardado 18, 19 billones de pesos de los recursos que recibieron. Sí. Y ahí no es que fueran unas cuantas, no, fueron casi todas las que han desaparecido, todas las que están intervenidas y parte de las que no están intervenidas todavía. Segundo, que fue cuando verificamos los estados financieros que le entregaba Sanitas a Supersalud, con diferencias billonarias en los activos, diferencias billonarias en los pasivos, diferencias billonarias en los costos y en los ingresos. Eso significa doble contabilidad. Eso es asqueroso una empresa tan grande. La tercera cosa fue cuando estudiamos los datos de la suficiencia del OPC y nos encontramos brincos en medicamentos. O sea, los diabéticos en Colombia pasaron de 2,5 millones en el año 2019 a 12 millones en el año 2021. Igual con el acetaminofén. El crecimiento de la cantidad de acetaminofén que se dio de un año a otro, que generó 500,000 millones de sobrecosto en ese momento. El que Compensar saliera hace 2 años a decir una operación que costaba 1,5 millones por 43 millones, 40,000 pacientes o 30,000 pacientes. Pacientes con cédula, cada uno que había fallecido tenía atenciones posteriores al fallecimiento. Le daban pastillas, le daban procedimientos, le ponían vendajes, lo visitaba el médico, lo visitaba la enfermera, le ponían inyecciones, le ponían suero, pues ya estaba muerto. Que la persona que primero interpretó y entendió y supo analizar y supo comprender el problema en la reserva técnica ha sido el presidente de la República. ¿Tú le pasaste los datos directamente a él o él los vio? No, ¿cómo? Él lo agarró de Twitter. Él lo agarró de Twitter en el año 2023. Twitter, y él directamente fue el que se puso en marcha. Él se apersonó del problema. Estos son palabras mayores. ¿Dónde está la plata de la salud? ¿Dónde está la plata de la salud? ¿Dónde están 100 billones de pesos anuales desde hace 3 décadas? ¿Dónde se ha quedado todo ese dinero? Esa labor de averiguar eso, se la echó a los hombros el profesor Vicente Calvo, que fue el que destapó este gran escándalo del robo de la salud. Lo vamos a tener aquí dentro de unos minutos. Les ruego que se vayan conectando, de que vayan dándole a me gusta, porque este video de hoy les va a aclarar absolutamente y con detalle todas las falsedades, mentiras, falacias, embustes que ha dicho la derecha, la extrema derecha, el uribismo respecto a la salud. Es echarle la culpa al nuevo gobierno de la situación desastrosa cuando es precisamente el que está intentando deshacer eso. El descubrir toda esta corrupción es ahora.
Eso está sucediendo en tiempo real. Vicente Calvo es el capitán de todo esto. Por eso les voy a pedir, y antes de que entre él y me dé vergüenza decirlo delante de él, lo voy a decir. Colaboren con la Baki de ¿Dónde está la plata? Y les voy a dejar el link en la descripción. Este profesor ha mirado al milímetro, detalle por detalle, las cuentas, el orden cronológico, ha estudiado como todo un científico cómo se han robado la plata. Así que vamos a intentar preguntarle las cosas claves. Ayúdenme ustedes con las preguntas, vayan haciéndola ahí en los comentarios y vamos a descubrir de una vez y por todas la verdad de lo que está pasando en la salud. Es uno de los robos más brutales. Imagínense un presupuesto de 100 billones. ¿Qué ministerio tiene eso? Eso es una cosa increíble. Pero es que además es la salud de las personas. Entonces vamos a empezar. Creo que ya está por aquí Vicente. Vamos a encontrar a Vicente. Vicente, bienvenido. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, ¿tú qué tal? Todo muy bien, trabajando duro. ¿Cómo fue que te metiste en esta locura? Todo comenzó cuando el COVID, que en Medellín me quedé encerrado en mi casa, mis hijos no me dejaban salir. Y me puse a seguir el día a día de lo que pasaba en el COVID, empezando a mostrar los casos, los muertos, los test, cómo funcionaban, esto, aquello, y fuimos viendo cómo se declaraban muertos en casa y después o salían el día anterior estaban asintomáticos y al día siguiente aparecían muertos. Y después cuando termina el COVID y todo esto me quedó curiosidad para entender por qué si Colombia está invirtiendo unos 20.000 millones de dólares al año en salud, ¿por qué había tantos problemas constantemente? O sea, que uno pedía medicamento y tampoco te lo daban, que pedías una cita y se demoraban 3, 4 meses también. ¿Qué es lo que pasaba en la salud? ¿Por qué? ¿Qué hacían con los ingresos que recibían? ¿Cómo funcionaba el sistema? Nos encontramos con la página de Supersalud y vimos que estaban los estados financieros y empezamos a bajarlos, empecé a bajarlos. Ya la gente está haciendo sus preguntas. Yo te ruego el favor de que me digas qué fue lo más grave que encontraste con el manejo del COVID en Colombia. Los test, desde mi punto de vista, tenían un problema grave, que es que los resultados se daban 15 días después. Si la enfermedad duraba entre 8 y 10 días y yo reportaba los diagnosticados 15 días después, ¿okay? Yo no podía reaccionar, no podía cuidar a mi gente con resultados tan tardíos. Ese es el mayor problema que viene el COVID y eso ocasionó 140.000 muertos oficiales, pero 200.000 personas muertas en el transcurso de la pandemia. Vicente, ¿cuál era la razón de ese retraso? Para mí los test se convirtieron en un negocio porque reportarlo a los 15 días era mejor no hacerlo. O sea, ahí te genera una sospecha. Si te están dando resultados tan tarde, ¿para qué lo estás haciendo? Vicente, ya tenemos las primeras preguntas aquí, la gente se está conectando, la gente está compartiendo la señal, gracias a todos por darle a me gusta. Vamos a ganar el algoritmo, lo que está sucediendo con la salud es gravísimo, la extrema derecha ha puesto relato. Entonces van a empezar aquí ya las preguntas del público. La primera pregunta que me dicen es, Vicente, ¿hay medicamentos o no hay medicamentos? ¿Quién los está acaparando? ¿Cuál es el negocio? ¿Por qué dice Petro que esto es como lo que le hicieron a Allende de intentar mostrar que esto es un caos precisamente para que la gente le caiga encima al presidente? Cuéntame. Medicamentos sí hay. En los laboratorios están full de medicamentos. Los laboratorios que son los que producen. ¿Qué pasa? Por un lado, no le despachan a las operadoras farmacéuticas porque las operadoras farmacéuticas le tienen una deuda inmensa. ¿Por qué las operadoras farmacéuticas tienen una deuda inmensa? Porque las GPS no le pagan. Hay una deuda acumulada de hace mucho tiempo y no se la han pagado. Eso realmente es lo que sucede. Al mismo tiempo, las operadoras farmacéuticas tienen algunos medicamentos guardados en su bodega y no los despachan porque las EPS no le pagan tampoco. Bueno, vale, pero ¿por qué no le pagan? ¿Por qué no les pagan? ¿Y por qué esa deuda histórica? Esa deuda está ahí porque sencillamente las EPS que deben guardar una cosa que se llaman reservas técnicas, que es la plata que reciben, guardarla para pagar, no la guardan. La usan para otras cositas. ¿Y eso es mucha plata? Es mucha plata. Ahí hay por lo menos en la historia de los últimos 10 años se deben haber ido, nosotros determinamos unos 13, 14 billones de pesos. 14 billones de pesos.
Es decir, lo que sale a explicar, por ejemplo, todos estos ministros de esas épocas que ahora se las dan de que saben solucionar el tema, es que ellos han permitido que esas EPS no cumplan con ese requisito de tener ese dinero ahorrado para pagar a las farmacéuticas. No solamente lo han permitido, mejor dicho, han sido permisivos adicionalmente, por ley, por regulación. En el 2014 le dijeron, usted tiene que guardar el 100% de esa reserva técnica en inversión. En el 2016 le dieron 7 años para hacer. En el 2016 le ampliaron el plazo para llegar a 10 años. En el 2017, como vieron que ni siquiera el primer año cumplieron con el pequeño porcentaje que tenían, inventaron los planes de reorganización institucional, famosos PRI. Vicente, ¿y cómo les permiten funcionar sin tener un respaldo económico a esas EPS? No existe aseguramiento, es que se lo permitieron así de sencillo. Llegaba un momento que la EPS... He oído a esta gente como Alejandro Gaviria que están diciendo ahora que la culpa es del gobierno. Es que las deudas son gigantescas, sí. Si uno se pone a analizar, ve el problema, el caso que salió hace 2 años de Sanitas y Cruz Verde, cuando Cruz Verde le cortó el presupuesto, los medicamentos de alto costo a Sanitas. ¿Por qué fue? Porque le debía $100 millones en el año 2021, que al día de hoy tampoco se lo han pagado. Uy. O sea, 400.000 millones de pesos. Eso generó, ese fue el punto de clímax del gran problema a nivel de medicina que hay en Colombia, esa deuda. ¿Por qué? Porque desorganizó el sistema. Porque Sanitas tuvo que salir corriendo a ver dónde conseguía los medicamentos que Sanitas, que Cruz Verde le entregaba. ¿Qué hacían las EPS con ese dinero que tenían que tener guardado y que no lo tenían? ¿Qué hacían con ese dinero? De todo, comprar clínicas, que no era, la plata no era para eso, prestárselo a los socios, a los vinculados que llaman. Ahí tienes el caso Cosalud. Cosalud le entregó prestado a sus vinculados económicos 400.000 millones de pesos. A unos particulares. Cosalud le presta a unos particulares esa plata. Así, a sus socios. Ay, a sus socios. Y crean empresas o hacen viajes o lo sacan para afuera también, de alguna manera, porque son entramados empresariales. Una sola empresa, Audifarma, tiene como 10 empresas relacionadas. IPS, tiene otros operadores logísticos, tiene a Salud Total también socio a través de otra empresa que se llama NSDR, que fundaron con 50 millones de pesos en el año 2002. Hoy NSDR tiene varias clínicas y ahí cobran casi 300, 400.000 millones de pesos mensuales. Eso lo mostré hoy en mi Twitter. Sí, lo vi. La fundaron con 50 millones de pesos y manejan 400.000 millones de pesos. Qué negocio tan berraco, el sueño americano en Colombia. Pero una pregunta, ¿cómo es que los gobiernos anteriores han permitido todo este robo sin hacer nada? Participaban en ello. Mira, un caso patético. Medimás. Medimás fue creado en el 2017, creo que con $1 millón de pesos de capital, para hacerle la segunda a Café Salud, que también estaba quebrada, para poder darle capacidad al negocio para que funcionara, que pudiera recibir los cientos de miles de millones de pesos mensualmente. Le inventaron una figura que se llama activo intangible, algo que no vale, donde valorizaron a la gente. Le dijeron, cada persona afiliada vale 400.000 pesos. Le dieron 2 millones de usuarios y dijeron, aquí tienen $1 billón de pesos que entra en el activo para cubrir deuda. Y empezaron a endeudarse. A los 2 años estaban debiendo 2 billones de pesos de la plata que habían recibido ya. Intervenida, liquidada, y quedaron 2 billones de pesos fuera del sistema porque alguien se lo robó. Por eso no hay ningún preso. ¿Y quién era el ministro de Salud en ese momento? Y eso que lo inventó el ministro. ¿Y quién era el ministro en ese momento? El doctor Gaviria. Alejandro Gaviria. Sí, señor. Y eso nadie lo Colombia. Muy bien. Muy bien. Un saludito desde aquí. Un saludito y nuevamente le reiteramos la invitación al señor Alejandro Gaviria que venga y tenga la gallardía de enfrentar un debate con la doctora Carolina Corcho. De exministro a exministro. De progresista a neoliberal,
de mujer a hombre. Aquí queremos ver ese debate, señor Alejandro Gaviria, usted que se prodiga tanto en dar entrevistas, en estar haciendo toda clase de comentarios en las redes y de dar pedagogía, venga y denos ese gustico de oírlo hablar con alguien que sí sabe lo que ha pasado. Cuéntame, Vicente, más cosas. ¿Qué es eso de que la gente, la extrema derecha está diciéndole a la gente todo el tiempo que ahora la salud está a manos del gobierno y que el gobierno es el culpable de este desastre que está pasando porque todas las EPS las tiene intervenidas? Cuéntame cuál es la realidad de eso. ¿Qué le podrías decir tú a la gente al respecto? El gobierno no interviene por capricho. El gobierno no puede decir, ese EPS me gusta, la agarro. Eso es ridículo decirlo a estas alturas, donde hay un Estado de Derecho, donde hay corte, donde hay juicio, donde hay abogados, donde hay jueces. El Estado interviene cuando la situación de la EPS es insalvable. ¿Qué significa insalvable? Que debe más de lo que tiene para pagar. ¿Qué es lo malo que le hayan dejado llegar a ese nivel? O sea, el gobierno interviene, son las que están, mejor dicho, peor. Están quebradas, o sea, ya están quebradas porque deben más plata de lo que tienen para pagar, así de sencillo. Bueno. ¿Por qué? Porque no tienen reservas técnicas guardadas. Esa es la única razón que hay. Bueno. ¿Por qué? Porque las reservas técnicas se las gastaron en otras cositas. En otra cosita que ya estamos viendo cuáles son las otras cositas. Bueno. 9PS se intervino en abril del año 2024. Si uno revisa los estados financieros 9PS del 2018 en adelante, esa empresa tendría que haber sido intervenida en 2018. ¿Por qué? Porque tenía varios billones de pesos en anticipo, entregados sin justificar, sin cerrar. ¿Cómo es posible que una EPS como Sura, que maneja 5 millones de afiliados, tenga solamente anticipo de 44 mil millones de pesos y 9 EPS, que maneja el doble de afiliados, tenga anticipo por, en este momento, 4.5 billones de pesos, perdón, al cierre del 2023, porque el despelote que dejaron con la EPS no permitió que se hayan cerrado los estados financieros del 2024. Oye, Vicente, o sea que la nueva EPS tendría que estar intervenida en 2018. Gente, ¿quién era el presidente en el 2018? ¿Quién era presidente de Colombia en el 2018? Creo que era Santos. ¿Era Santos? Es que ni siquiera era Duque. O sea, 6 años después la interviene Petro y la culpa es de Petro, ¿no? Bueno, sigamos hablando. Vicente, ¿por qué la gente en Colombia no termina de entender el problema de la salud? ¿Qué intereses hay por parte de toda la prensa hegemónica de hacer que esto sea tan complicado? Si tú me lo estás explicando en 3 frases y lo estamos entendiendo todos. La gente en los comentarios está absolutamente indignada y estamos entendiendo todo. ¿Por qué el pueblo en general no entiende esto? ¿Cuál es esa guerra mediática que se le ha hecho y cuál es el interés detrás? Han colocado esa etiqueta de que el Estado no paga, el Estado no paga, el Estado no paga. Hasta el viernes pasado, el Estado estaba 100% al día con las EPS. Quedan 400.000 millones que son del año 2022, que no estaban presupuestados, que son de presupuestos máximos, que el Ministerio de Hacienda en el mes de enero se comprometió a pagar en 4 cuotas, eran 800.000 millones originalmente, 4 cuotas, 200 en enero, 200 en febrero, 200 en febrero, 200 en marzo, 200 en abril y 200 en mayo. Faltan 400.000 millones de abril y mayo. La UPC está completamente pagada, por adelantado hasta lo que va de marzo. De 100 billones de pesos, 100 billones... Lo único que falta por pagar son 400.000 y dicen que el gobierno no paga. O sea, no falta por pagar sino el 0,4%, el 0,4 más o menos aproximadamente, y dicen que el gobierno no paga. Entonces, ¿quién entiende esa vaina? Eso es increíble. Sí, el 0,4% es correcto. No, hermano, esto es increíble. Es que hasta yo que soy médico estoy entendiendo los números que estás contando. Mira, aquí hay un trino tuyo que llegó, bueno, pero ¿cómo así? Pones tú, en el 2020 había 8 billones en deuda. 2020, gente. ¿Quién estaba de presidente en el 2020? Gustavo Petro, me parece que no, ¿no? Había 8 billones de deuda. Hicieron un invento llamado Acuerdo de Punto Final. Y gran parte de ese dinero desapareció.
y casi toda la deuda permaneció de las EPS a las IPS. Es decir, le seguían debiendo dinero a las clínicas. 413.000 millones de hoy. Esos son centavos con relación a lo que se mueve en el sistema, y más se robaron en Cosalud en 3 días de noviembre antes de ser intervenida. O sea, la cantidad de cifras tan brutales que se han robado son tan impresionantes que no nos caben en la cabeza y por eso tampoco entendemos el tema. Cuéntame, así como en un ejemplo concreto, ¿cuánto se han robado antes de Petro y cuánto se han robado durante el gobierno de Petro en la salud en Colombia? Por decir algo. Mira, el número total que hemos tenido haciendo cálculos con las intervenidas, con las liquidadas en la historia, se ha perdido del sistema aproximadamente unos 35 billones de pesos. Fácil. Espera. 35 billones de pesos son 35 millones de millones. Sí, señor. Es que esa cifra no le cabe a uno en la cabeza. Pero es que si tú ves, sale Salucop, queda debiendo 2 billones, no, sí, desaparece. Espera, 35 billones de pesos. Y para hacer un resumencito así, ¿quiénes son los principales ladrones de eso? ¿Quiénes son? No, han sido las EPS desaparecidas. ¿Y quiénes son los dueños de esas EPS desaparecidas? Hay de todo ahí, pero también hay políticos detrás de eso, hay juntas directivas, pero son colombianos, son extranjeros principalmente. ¿Quiénes son los dueños de todas esas EPS que han desaparecido y que se han robado esos 35 billones de pesos? Hay colombianos y extranjeros, hay de todo. De todo. ¿Hay gente de la oligarquía colombiana? Con toda seguridad, sí. Vale. De esa gente que se ha robado plata, ¿tú has escuchado que algunos de esos sean los que salen ahora en los medios a decir o a dar soluciones? Sí, muchos hablan, o hablan tras bastidores o hablan directamente. Hay ministros responsables que refutan todo lo que se quiere hacer hoy en día, pero ellos permitieron que esto sucediera. Claro. Una pregunta, el otro día salió la exfiscal Angélica Monsalve a proponer una solución que yo dije, se la voy a preguntar a alguien que sí sabe, que es el profesor Vicente Calvo. Ella dice que se le debería dar el dinero de las ADRES, el dinero de la salud de Colombia, se le debería dar a un banco extranjero. ¿Qué opinas de eso? Eso no tiene sentido. Lo que hay que hacer es blindar la ADRES lo mejor posible, que el proceso siga mejorando tecnológicamente, que está excelente, que pueda mostrar día a día lo que va haciendo, como lo está haciendo, mostrando a quién le gira y cuánto le gira. Eliminar el gran problema que hay ahora con el giro directo es que las EPS siguen decidiendo a quién le pagan, sino que sencillamente que se haga una relación directa entre las EPS y los prestadores, sean clínicas, hospitales, privados, públicos. O sea, las EPS deciden a quién le pagan, pero eso también quiere decir que también deciden a quién no le pagan, ¿no? Tal cual, ellos postulan, ellos deciden a quién le van a pagar y cuánto. Ellos deciden qué hacen con el dinero hoy en día. O sea, si uno ve el caso, por ejemplo, Sanitas le sigue pagando la misma billonada hoy en día que le pagaba antes a su clínica. O sea, ¿por qué? Porque el ADRE es un girador ciego. El ADRE lo que recibe es instrucciones de la EPS. Claro. Lo que hace muy bien el ADRE es no entregarles la plata para que ellos la usen en otras cosas. Porque le dice anticipadamente, voy a retener el 80% de lo que te tengo que dar y lo voy a usar para pagarle a las clínicas y hospitales que te prestan servicios. Ahora, si hay corrupción en esa relación de la EPS con la IPS, donde, por ejemplo, del 10% de lo que te facture, te voy a dar el 10% de comisión. Que eso existe en el sistema. ¿Es ese tipo de comisiones que se manejan a ese nivel? ¿Un 10% de mordida? 10, 15, a veces hasta más, inclusive, me atrevo a decir. 10% de billones de pesos, gente, es que ahí está el tumbao. Ahí está el tumbao tan tenaz, que son las comisiones. Cuando ellos hablan, por ejemplo, de que a quién le pagan y quién no le pagan, imagínense si ellos mismos han hecho clínicas de ellos, pues le pagan a sus clínicas y a las otras no, ¿no? O sea, eso es otro de los truquitos, ¿no? Y ponen a las pequeñas IPS a sufrir, porque primero no les pagan bien, segundo no les aumentan tarifas nunca. Hay clínicas que le están aumentando
la tarifa del año 2025 un 3%, cuando la UPC subió 5 y pico por ciento, por ejemplo, y se lo quedan para ellos. O sea, hay un maltrato al prestador a nivel general. Y hay unos prestadores que se han prestado a hacer negocio. Bueno, cuando tú estás hablando de maltrato al prestador, estás hablando de maltrato a los hospitales, a los médicos, a las enfermeras, al personal paramédico, ¿o a quién? A todo lo que implica ser un prestador. Lo que tiene prestador aguas abajo queda maltratado. Porque hay médicos que se oponen a la reforma a la salud. Eso es una vaina que yo no he entendido. No sé, es que se ha vendido muy bien la figura de que la salud significa EPS, y eso es una falsedad. Se ha vendido, la imagen es esa, y realmente la salud está en manos de los prestadores. Y los prestadores, nadie con la reforma los está perjudicando. Al contrario, la reforma lo que dice es que los va a ayudar. ¿Por qué? Porque van a cobrar cronológicamente de acuerdo, ellos pasen su factura. Porque la gente dice, uy, que van a acabar con las EPS, piensa que van a acabar con las clínicas, los hospitales. No, gente, las EPS son las empresas que hacen de intermediarios, hacen de comisionistas, se quedan con la plata y ellos les pagan a las IPS, que son los hospitales y las clínicas. Es que el problema es que eso jamás se tendría que haber llamado EPS ni IPS. Se habría llamado intermediario y hospitales. Y lo que me preguntan aquí también, Vicente, es si es verdad que a esos intermediarios, a esas EPS, les dan el dinero por adelantado. Sí, todos los meses se lo entregan por adelantado, le entregan la plática, se la dan, se la giran, salvo a las intervenidas hoy en día que se la están reteniendo y los están obligando a pagar el 80% a la clínica. Y eso era lo que pasaba, por eso el caso de la reserva técnica es tan importante, porque ellas realmente, teóricamente, no son intermediarias, son aseguradoras. Como estamos en el país del Sagrado Corazón, es como un acto de fe. No, venga, hermano, yo le voy a dar a usted toda esta plata y espero que usted esto lo emplee en la salud de los colombianos. Usted verá, ¿no? Pero yo no le voy a... Le están haciendo una vigilancia a esa gente, le están haciendo una auditoría constante, porque es que si ni siquiera le exigen que cumpla con las reservas técnicas, ¿eso es un acto de fe o no? Primero, que mucha de la información que le piden no sirve para analizar eso, porque es una información muy limitada. El cálculo de la UPC, las CPS le mentían al gobierno y por eso el gobierno no podía, y además muchas ni siquiera le pasaban los datos, por eso el gobierno calculaba la UPC en base a otros parámetros, ¿no? La información que entrega la EPS al gobierno para calcular la UPC no es parte sino de su rendición de cuentas. En esa información, los gobiernos anteriores aplicaban una cosa que llaman mallas de validación. Se encontraba diferencia de precio de una operación, un procedimiento quirúrgico que tenía que costar 40 millones de pesos según el estándar de todas las EPS. Esa EPS la reportaba en 700 millones de pesos. Con eso no pasaba nada nunca. Nadie denunciaba nada. Plática perdida, no importa. El único castigo es que no te voy a utilizar para participar en el cálculo de la UPC del año siguiente. ¿Ok? Pero el desafuero estaba ahí en su rendición de cuentas. Este gobierno, ¿qué hizo? Agarró muy sencillo. Aquí está el cálculo de la UPC, aquí están las mallas de validación, pero encontramos esto. Tenemos 15.000 viajes de ambulancia a una sola persona. Tenemos 20 y pico mil muertos tratados que le dieron tratamiento, le dieron pastillitas, le dieron atención después que se murió. Tenemos operaciones que valen 40 millones de pesos y ustedes las reportan en 700 millones de pesos. Eso le dicen que son errores. Le dieron chance para remendar los errores y tampoco lo hicieron. Vicente, yo quiero recordarle a la gente, y me perdonas, que tú eres la persona que ha descubierto, el primero por lo menos que lo expuso a la opinión pública, el hecho incontestable, criminal, de que las EPS se robaban las reservas técnicas, no las tenían. Cuando tú revelas eso, tú destapas, mejor dicho, un escándalo de proporciones tremendas y te cae encima todo el mundo, porque esto es un aparato bastante bien armado, criminal, multinivel, multidisciplinario, que lleva muchísimos años, en el cual están no solamente funcionarios, empresarios, sino políticos y gente muy poderosa del país, que inmediatamente entran en una batalla por el relato y lo primero que hacen es una cosa muy efectiva, es decir, este gobierno quiere acabar con la salud. Este gobierno, al acabar con las EPS, quiere acabar con la salud. ¿Qué pasaría si no tuviéramos de intermediario a las EPS? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no existieran las EPS? ¿Se acaba el sistema? O sea, no pasaría nada.
tiene que haber dentro de esa estructura alguien que controle, que revise, que audite. ¿Okay? Y esa es la figura que se le está dando en el cambio que está propuesto en la reforma. Señores, no van a hacer más, no van a manejar más dinero. Y por una remuneración se van a encargar de controlar de que lo que dicen los prestadores que hacen, lo hagan realmente. Tú los datos que expones públicamente son los mismos datos que han aportado las EPS, los ministerios, son datos oficiales, ¿no? Tal cual. Pero el problema que yo veo ahí, que hemos analizado y que no hemos dado cuenta, es que eso nadie lo revisaba. nadie pero durante 30 años nadie revisa cómo se roban 100 billones de pesos. Yo no entiendo eso. Vicente, explícame eso. Lo único que veían era decir, me dieron 100 mil pesos y la EPS dice que se gastó 105. La UPC es insuficiente. Hasta ahí llegaban. Ya. Entonces ha sido el discurso. Ese ha sido el discurso que ha habido durante muchos años. Auménteme la OPC, pero nadie controla el costo. En Colombia no sabemos realmente cuánto se gasta en salud, realmente no se sabe. Se sabe lo que se entrega, pero lo que no se sabe es cuánto se gasta realmente y cuánto es válido que se gaste. ¿Por qué no es una buena solución entregarle eso a un banco extranjero y que maneje eso el dinero, o a una auditora extranjera, o a una empresa extranjera que maneje el dinero de la salud de Colombia? A ti personalmente, ¿por qué te choca esa opción que propone Angélica Monsalve? Primero, no tiene ningún sentido porque el hecho de ser extranjero no significa que sea decente. El segundo punto es que hay una estructura construida en la ADB que está espectacular, que está en capacidad de recibir factura por factura de cada uno de los prestadores, de procesarla, sí, ir generando ese sistema de información que lleva 30 años que nunca se formalizó. Por otro lado, le estás entregando una tercera parte del presupuesto o cuarta parte del presupuesto a un ente extranjero que no tiene ningún sentido que lo maneje. Esa plata tiene que quedarse en Colombia y es de los colombianos. O sea, no es plata para un tercero que lo tenga guardada. ¿Por qué toda esta impunidad? ¿Cuál es el papel de la Fiscalía? Mira, ellos tienen que hacer investigación, el trámite legal es complicado también, lleva tiempo, las investigaciones, buscar la prueba. La carga de la prueba realmente está en las EPS. Para meterse a una EPS, un monstruo de empresa, porque cada EPS es un monstruo, por la cantidad de plata que recibe, la cantidad de transacciones que tienen que meter auditores experimentados a hacer revisiones con los datos que tiene la EPS, empezar a revisar conciliaciones bancarias, revisar números, esto, aquello, dónde se fue, trazabilidad de la plata, entenderlo, ver documentos. Eso lleva mucho tiempo también y tampoco se hace. Lo que sí deberían hacer la Fiscalía de alguna manera es acompañar los procesos de intervención. ¿Por qué? Porque en el momento que se interviene una EPS, lo mínimo que debería pasar ahí al reportarse incumplimiento financiero es por lo menos medidas cautelares contra los propietarios y las juntas directivas. Porque cuando una EPS llega a ese nivel, recibiendo plata por anticipado y con patrimonio negativo, que es un absurdo, y lo repito, en ese momento se intervino en la EPS porque no cumplió, inmediatamente, yo diría mínimo arresto domiciliario, para que no se involucren en las investigaciones como está haciendo el señor de Consalud. ¿Qué opinas del trino del presidente cuando le dice a los queridos amigos de la Blue Radio que las deudas de los bancos, de las entidades financieras, entre ellas las de las aseguradoras financieras en salud, no pueden ser asumidas por la sociedad colombiana porque eso se llama socializar pérdidas para privatizar ganancias? Eso sería aún un verdadero delito contra las finanzas públicas. ¿Qué opinas de ese trino? Completamente de acuerdo, no tiene sentido. Esos son deudas de entidades privadas. El Estado ya pagó por esas deudas. Pero ¿y por qué los colombianos tienen que pagar 2 veces los costos? Esos costos ya se pagaron. Esa plata ya se pagó. Adicionalmente, pongan que no se le hayan pagado completa. Cuando uno asume una empresa que dice que es aseguradora, asume el riesgo. ¿Por qué empresas como Alianzalud, como Sura, como Salud Total y como unas 3 o 4 más no tienen patrimonios negativos? Y hablan de insuficiencia del OPC, pero no tienen patrimonio negativo. Es porque tienen reservas técnicas adecuadas, tienen la plata guardada para responder por sus deudas. Esa es la única figura. ¿Por qué las otras están quebradas y tienen patrimonio negativo? Porque no tienen la plata guardada. ¿Qué les dieron para resguardar sus deudas? ¿Por qué era tan fácil robarse esa plata de las reservas técnicas, Vicente? Porque nadie controlaba, nadie tenía idea de lo que era eso. Bueno. La senadora Paloma Valencia en el 2019 dijo en un trino que lo publiqué ahí enmarcado en oro porque lo tengo guardado como referencia.
que las EPS tenían 21 billones de pesos guardados y 7 billones para pagar las deudas pendientes. Ella dijo, tienen 21 billones de pesos guardados en reservas técnicas. Y ese es el pulmón financiero del sistema. Ella lo dijo. Cuando nos pusimos a buscar dónde estaban los 21 billones, no están. El cuento a todo el mundo era, tienen reservas técnicas, existen las reservas técnicas, sobran las reservas técnicas. Es el pulmón del sistema. ¿Dónde están los 21 billones? No, sí, no están. Otra cosa que has dicho tú también, Vicente, que me parece importante que la gente sepa, es que en el pasado se les ocurrió poner a los operadores farmacéuticos a comprar y a vender. A los mismos operadores farmacéuticos compraban y vendían. Cuestión que generó un sobrecosto absurdo del sistema. El operador solo debe buscar o recibir el medicamento de laboratorio comprado por la EPS. Anteriormente la operación era directamente el laboratorio con EPS. EPS le compraba al laboratorio y se entregaba el medicamento a través de la EPS. Como el proceso logístico es complicado, se inventaron un intermediario, un mercado libre, ¿ok? Que tenía bodegas, que guardaba la mercancía, guardaba el medicamento, lo entregaba a la farmacia, a los diferentes puntos de dispensación. O sea, se hizo una logística de distribución. Es totalmente razonable. ¿Qué se hizo con eso? Se generó una cosa perversa. Y es poner al mensajero a comprar y vender. O sea, ya el cliente del laboratorio no era la EPS, sino que era el intermediario. Entonces el operador logístico va al laboratorio, compra en 100 y le vende a la EPS en 115, en 120. No hablemos de especulación ni que son exagerados, no. Compran 100, 110, 115 y hacen una operación de entrega. Tiene una farmacia, entrega esto, aquello. Pero se genera un sobrecosto en el sistema porque hay un costo que no existía. ¿Para qué servía la superintendencia? Para nada, para agarrar las EPS liquidadas, decir que aquí nada, no había con qué pagar y se liquidaban, fríguense los prestadores. ¿Por qué sacó Petro al superintendente Leal? Mi conclusión es que lo sacó por haber nombrado los interventores que estuvieron involucrados en el proceso con el Patriota Urano. Leal nombró a dos interventores que estaban metidos con un corrupto y por eso fue que Petro tuvo que sacarlo. Esa es la decisión que cualquiera hubiera tomado siendo el presidente. O sea, hay un error conceptual de él o un error, no sé, puede haber sido por no caer en cuenta, por no investigar bien, por haberse dejado llevar, no lo sé. Pero el error real es que lo mantuvo bastante tiempo, ¿no? Los tuvo varios meses ahí. Sí. O sea, ahí, y el presidente que lógicamente dice, usted nombró a esa gente que se involucró con este corrupto, hicieron robo, hicieron manipulación, hicieron esto, hicieron aquello. Usted va para afuera, señor. Que tenga que salir el propio presidente a bajarse al superintendente es muy fuerte. Sí, ¿no? pero... Muy fuerte. Menos mal que el presidente está más atento a muchísimas cosas de lo que la gente cree. Sí. Muchísimas más de las que la gente cree. Puede que se le pasen otras porque es imposible que un ser humano le quepan tantas cosas en la cabeza en un día, pero fíjese, ahí por ejemplo estuvo muy potente y honesto y rápido y transparente en ese cambio del superintendente. ¿Ah? El doctor Leal hizo un buen trabajo también hasta donde pudo. Sí, yo me acuerdo que él iba a las EPS y grababa y con su móvil, mira qué está pasando aquí, no sé qué tal. Pero por otro lado, ¿cómo mete a dos interventores que están con el corrupto del uranio intentando hacer lo mismo? Personajes curiosos que te hayas encontrado que son dueños de EPS y que tengan relación con nuestra clase política, con los oligarcas colombianos. Cuéntanos eso un poco. No, hasta ahora la evidencia de la clase política está en Cosalud y está en lo que era la junta directiva de 9EPS. En Cosalud estaba, creo que un primo o hermano del doctor Pastrana, estaba un primo o un hermano del doctor Santos, había otros políticos ahí de nombre, no me acuerdo en este momento exactamente. En 9EPS estaba Paolo Holguín, estaba el hermano del doctor Vargas Llera, Enrique creo que se llama él, y había otros políticos en la junta directiva. Hay mucho ruido ahí de las relaciones de Diana Francisca con el caso del magisterio, que ella manejaba fiduprevisora, que maneja muchas parcelas de poder dentro de la salud, clínicas en el Valle, todo esto, pero eso los datos lo tienen bien encubiertos. Y nosotros más que en la política nos hemos metido con los datos, la política realmente no nos interesa, porque esto es algo que se tendría que haber descubierto hace mucho tiempo, indistintamente quién fuera el presidente o qué corriente política tuviera. Un adelanto de lo que hay detrás de Audifarma, gente.
Hospitalarte funge como grupo de control sobre Audiofarma y otras empresas, la mayoría actoras del sistema de salud que reciben miles de millones de pesos anualmente. Y ahí pones el documento, instituciones financieras, noticia. Las personas naturales Juan Carlos Moncada, Giovanni Mesa, Fernando Jiménez, Ginette Mesa y William Gómez comunican que ejercen situación de control conjunta y grupo empresarial sobre las sociedades Audiofarma. Lo curioso de eso es que ese control se dio hasta el 25 de febrero de este año. Porque según una misma comunicación que hay en ese trino, el 25 de febrero notificaron a la Cámara de Comercio que la situación de control de esa gente que acabas de nombrar desapareció. ¿Cómo así? Y eso no es casual. Eso no es casual porque es un grupo que lleva del año 2002 creado. Están dejando al barco 2002, navegar. ¿Quién estaba de presidente en el 2002, gente? ¿Quién estaba de presidente? Contesten No sé. Ahí. ¿Qué es lo más desagradable que has encontrado en estos meses en cuanto a impunidad? Dime las 3 cosas de impunidad más desagradables que has encontrado en este periplo en el que te has metido tú de descubrir toda esta podredumbre, Vicente. Primero, las reservas técnicas. Me parece asqueroso que tengan que no se hayan guardado 18, 19 billones de pesos de los recursos que recibieron. Eso me parece un absurdo. Y el que defienda eso, para mí está jugando a favor del robo ese que se ha hecho. Sí. Y ahí no es que fueran unas cuantas, no, fueron casi todas las que han desaparecido, todas las que están intervenidas y parte de las que no están intervenidas todavía. Que todavía sobreviven gracias a la plata que le dan todos los meses. O sea, así de sencillo. Respiran oxígeno porque están recibiendo chequecitos todos los meses, una transferencia de la ADN por la UPC. O sea, vamos a estar claros. Sí. El resto es cuento de camino. Segundo, otra cosa muy desagradable que nos encontramos, que no la creíamos, fue cuando verificamos los estados financieros que le entregaba Sanitas a Supersalud y los comparamos con lo que ellos publicaban oficialmente y publicaban le entregaban a la Cámara de Comercio, con diferencias billonarias en los activos, diferencias billonarias en los pasivos, diferencias billonarias en los costos y en los ingresos. Eso es inentendible porque eso significa doble contabilidad. Eso es asqueroso una empresa tan grande. Pero eso es como para que esté todo el mundo de Sanitas en la cárcel y Sanitas esté fuera de Colombia y para que todo el mundo estuviera o sea, ¿cómo la justicia no ha obrado en eso? Para mí eso es un fraude de hecho y eso está ahí, eso nadie le ha parado pelota, ningún medio de comunicación le ha parado pelota a eso. Y se van a hablar de Laura Sarabia y de no sé quién y de no sé cuál, pero de las cosas importantes que son gente que maneja el grueso de los recursos de la salud, tanto con su EPS como con sus clínicas, y que ha generado un imperio a través de eso, demostrar de que tiene una contabilidad doble, es sumamente delicado. Eso no es un chiste. Y es un chisme. Está reflejado en los estados financieros de Supersalud y ver lo que hay en Cámara de Comercio. O ver los balances que hay en la página web de Sanitas, sin ir más lejos. ¿Y la tercera cosa? La tercera cosa fue cuando estudiamos los datos de la suficiencia del OPC y nos encontramos brincos en medicamentos. O sea, los diabéticos en Colombia pasaron de 2,5 millones en el año 2019 a 12 millones en el año 2021. Y eso costó una millonada, esa diferencia, y es inentendible. Y eso nadie investigó, nadie evaluó, nadie preguntó por qué. Sencillamente sale en las mallas de validación y eso desaparece. Igual con el acetaminofén, el crecimiento de la cantidad de acetaminofén que se dio de un año a otro, que generó 500,000 millones de sobrecosto en ese momento. ¿Cómo explican eso? ¿Por qué nadie les pone el cabello al gato y le dice, señores, ya va, venga para acá? ¿Cómo subieron esta frecuencia? ¿Cuáles fueron los pacientes que recibieron más medicamentos de un año a otro? ¿A qué se debió? El que Compensar saliera hace 2 años a decir una operación que costaba 1,5 millones por 43 millones. ¿Por qué eso no está en Fiscalía? Que averigüe Fiscalía a qué se debe la diferencia de precio con respecto a los procedimientos promedio de las demás EPS de la que hizo Compensar. No, eso quedó como un chisme. Sale Contraloría con hallazgo y también, no, esos informes están mal hechos. No conocen el sistema. El silencio cómplice y el silencio a propósito de los criminales y el pueblo, mientras tanto, muriéndose por no tener una salud. Y ellos, mientras tanto, robando
y gracias a los medios hegemónicos de comunicación. Y la cuarta cosita, Pablo, la cuarta, Medimás. Cuarta, ¿cuál es la cuarta? Medimás. Medimás es una burla a la inteligencia. Espera, Medimás, vamos a situarnos, Medimás. En esa época estaba de ministro... Doctor Gaviria. Alejandro Gaviria otra vez. Bueno, ¿qué pasó? Medimás crea una empresita para sustituir a Café Salud y le crearon una figura contable muy creativa que se llama activos intangibles. Tenía, qué sé yo, 2 millones de afiliados y dijeron cada afiliado vale 450,000 pesos. Y eso lo pusieron en el balance. ¿Para qué? Para cuadrar los activos con los pasivos. Entonces con eso justificaban un patrimonio que les daba pie a empezar a recibir cientos de miles de millones mensuales. Me perdí que yo no soy de números. O sea, un activo intangible le ponen a los pacientes un valor, ¿no? Por paciente. Sí, como si fuera un software. ¿Y cómo manejan esa cifra? ¿Qué pasa ahí? Nada, ahí multiplican y lo ponen en los activos. En el estado financiero sale el nivel de activos intangibles. Entonces se pueden inventar gente. Por ejemplo. No, ni siquiera inventar. Es agarrar los afiliados por un número que alguien dijo que valía la pena. Decía, necesito 1 billón en los activos. Ok, agarremos los afiliados, dividámoslos entre 1 millón. Dividamos el billón entre los afiliados y nos da tanto. O sea, ya, vamos a ver cuánto nos vamos a robar. Entonces dividimos por el número de afiliados y eso es lo que hay que cobrar. Tal cual. Lo de Medimás es asqueroso porque se generó desde el ministerio. Te tengo la quinta. Que no me la has dicho. Los muertos. ¿Cómo fue lo de los muertos? Los muertos reportados en el 2023 que salieron atendidos. Sí. Esa es otra. Paciente con cédula. Cada uno que había fallecido tenía atenciones posteriores al fallecimiento. Le daban pastillas, le daban procedimientos, le ponían vendajes, lo visitaba el médico, lo visitaba la enfermera, le ponían inyecciones, le ponían suero, pues ya estaba muerto. O sea, según el relato documental que existe, ya estaba muerto. Ahora uno dice, puede ser que aparezcan, qué sé yo, 300, 400 personas que por error o porque se olvidaron de pasar la factura. Bueno, está bien. Pero 80,000 millones de pesos en esa situación, con más de 40,000 pacientes o 30,000 pacientes, eso ya no es una casualidad ni es un problema de momento. Sí. Es un absurdo. ¿Qué opinas tú de ese foro, por ejemplo, famoso sobre la salud que organiza el señor Daniel Coronel en un sitio muy gomelo, en el que invitan principalmente, como un 80% de los invitados eran todos en contra de la reforma de la salud? Son instrumentos que se forman para generar una opinión pública a favor, o sea, porque ahí lo que se habla en esos foros que yo he visto en todos lados es hablar de insuficiencia del OPC. Ahí no dan cabida más nada. Igual que el programa de los informantes del fin de semana. ¿Qué pasó? Que no fue casual. ¿Qué sacaron, hermano? La cuestión de los medicamentos. Entrevistando gente con problemas de medicamentos que son gravísimos, que no tienen los medicamentos. Pero la conclusión, la culpa es del gobierno. Eso fue un programa muy bien elaborado el domingo pasado para generar todo este problema que se ha generado. Oiga, y ese programa de los informantes lo ven millones de personas. Ese es el problema, que influyen en la opinión pública engañándola. No, pues los que vieron el programa de los informantes, por favor, aquí comenten quién los han visto y todo eso, pues que sepan que la culpa del tema de los medicamentos no fue del gobierno, ya lo ha explicado aquí Vicente, las EPS no tenían las reservas técnicas, tenían que tenerlas para ir pagando las cosas, no las tenían porque se han robado la plata, pues entonces no pueden pagar los medicamentos, las casas farmacéuticas, los laboratorios tienen los medicamentos, pero las casas farmacéuticas no pueden llevar esos medicamentos porque ya no les pagan hace mucho tiempo. Entonces, el dinero de la salud, el gobierno lo ha pagado por adelantado, nos lo ha contado también Vicente Calvo. O sea, no es un problema de que se esté desfinanciando el sistema ni de que el gobierno lo esté desfinanciando, ¿no, Vicente? No, el gobierno, desde el punto de vista financiero, está cumpliendo su función. Y el sistema no ha cambiado en ese aspecto para nada, porque la reforma no se ha aprobado. Entonces, el gobierno está cumpliendo su función como gobierno. Que sigan habiendo bandidos dentro del gobierno y dentro de las instituciones del Estado, con toda seguridad que sí, porque estamos repletos de bandidos por todos lados. Mira, pregunta contundente, ¿qué opinas de Alejandro Gaviria? Que me parece muy irresponsable lo que hizo, lo que dejó de hacer y lo que está haciendo.
La gente te va a ayudar en la Baki. Les voy a poner el enlace en la Baki y también aquí debajo. Ayuden en la Baki porque ¿dónde está la plata? Fue el que lo averiguó. Fue Vicente, gente. Fue Vicente. Vicente, ¿qué opinas de Carolina Corcho? Carolina Corcho, una luchadora de primer nivel que se ha enfrentado a estos demonios con mucha valentía y que ha puesto el dedo en la llaga. Ella siempre, y no de ahora, lleva por lo menos 10, 15 años haciéndolo y defiende una posición muy digna en el sentido del deber ser. O sea, el deber ser es que la plata hay que cuidarla, la plata no tiene por qué irse por otro lado y que ha carecido de ayuda y que la están atacando demasiado, inclusive culpándola de cosas que ella no tiene la más mínima responsabilidad en el sentido de haber querido ejecutar algo que tiene un sentido lógico que se ejecuta. También te preguntan que por qué la sacó Petro del ministerio. Ahí, por el juego político, básicamente porque había que poner a alguien con más peso político como es el doctor Jaramillo para poder hacer el juego dentro del Congreso para la reforma. O sea, como alguien que venga más del mundo de la política para que mantenga a unos contentos, otros no, y no sé qué tal. ¿Ese fue el juego más o menos para cambiar a Carolina Corcho? Con más cintura, pienso que sí. Yo pienso que sí, que realmente esa fue la razón básica y haberla sacado porque vamos a estar claros, llega un gobierno nuevo de izquierda que nunca había gobernado Colombia, se encuentra con una parafernalia institucional impresionante, que sabe manejar la institución porque la saben manejar, nunca se puede decir, hay que subestimarlo. El gobierno estaba en inicio, la doctora Corcho agarra la batuta de la salud, empieza a enfrentarse a ese cambio paradigmático que significa quitarle el dinero a las EPS. Uy, no, es que le tocó muy tenaz, sí. Tenían que meterle un batazo, o sea, lógicamente tenían que meterle un batazo y le tocó a ella. Y tocó cambiarlo, o sea, así de sencillo. No lo veo más allá de eso. Ahora, que la culpen de la crisis explícita, si la crisis explícita viene de hace años, cuando empezaron a robarse la reserva, o sea, así de sencillo. Esto es una bola de nieve que se ha formado por muchos años, no se formó en 2 años. ¿Y Jaramillo? ¿Qué opinas de Jaramillo? ¿Cómo está haciendo la cosa Jaramillo? Bien, hay ciertas cosas que le critico porque a veces es desatinado en ciertos comentarios, como el que hizo con el FUMAGI, que es el prueba piloto de la reforma, nada más alejado de la verdad. Pienso que se emociona y a veces sale con argumentos que no son del todo válidos, pero está haciendo un buen trabajo en cuanto a lo que hay que hacer. A mí la política poco me importa Uy, qué bueno, hermano. Entonces podrás dormir bien, qué chévere eso. Y lo estoy viendo sobre la realidad de los números. Los números indican una cosa y no es la que están vendiendo. Pero fíjate que la política es la que marca porque esos números sean lo que son. Porque si tuviéramos una política que quisiera beneficiar a la gente, no tendríamos una salud que se la roban tan descaradamente, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo. La política ha sido parte de este desastre. La auditoría forense que se está planteando, que llevamos más de un año planteando para que se investiguen las EPS, genera que la carga de la prueba se ponga de este lado. ¿Por qué? Porque se accesan los datos de ellos. Eso va a descubrir muchas cosas. Eso es parte del miedo que hay a ese proceso. Por eso es que hay tanta tranca, tanta evasiva, tanto impedimento para que las cosas funcionen. Oye, una cosa, Vicente, ¿a ti cómo es que no te ha llamado el ministro o cómo no te ha llamado el gobierno para trabajar oficialmente? No, sí me han llamado varias veces y he dicho que no. Me han llamado varias veces y he dicho que no. Ah, amigo. Eso no lo sabía yo. Muy bien. No quiero participar en el Estado. Qué bueno. ¿Quieres mantener tu independencia para poder seguir diciendo lo que hay que decir? Hay cosas que son tentadoras desde el punto de vista económico, pero no son tentadoras desde el punto de vista moral de uno, de decir, no, ya va. O sea, yo te voy a vigilar a ti también. Muy bien. No quiero que me tranquen. O sea, no quiero que me tranquen la vigilancia porque la vigilancia la sigo haciendo. Sí. Yo critico a la nueva EPS ahora, si está intervenida de que no ha entregado estado financiero el año 2024 en adelante, del marzo del 2024. Entiendo por qué lo está haciendo, por qué no puede, por el despelote que le dejaron, pero alguna alternativa se tendría que haber logrado para que eso no pasara. Que no pasara el no reporte
porque lo que pasó anteriormente pasó, pero que deje de reportar genera un hueco en el sistema, genera un hueco en la información financiera que no se puede evaluar por completo. Ahora estamos con una incertidumbre de cuánto realmente está perdiendo la nueva EPS, porque en el 2023, cuando ellos cerraron, dijeron que estaban perdiendo 400.000 millones de pesos. ¿Crees que la intervención de la nueva EPS o de algunas intervenidas por el gobierno no está siendo lo eficiente que debería ser? No, ¿sabes por qué? Porque ellos se encuentran con muchos problemas y problemas internos en esas EPS. Es que hay mucha gente de los dueños ahí trabajando y que son barreras y son espías dentro y hacen lo que les da la gana. Y hay muchos interventores que se encuentran con contratos que son de las empresas propietarias de las EPS o de los dueños de las EPS, hechos con empresas relacionadas. Y esos contratos el interventor no se los puede sacar de encima. Hay EPS que las facturas que entregan los prestadores los manejan todavía, están intervenidas, pero las facturas las siguen manejando empresas contratadas por los dueños anteriores. Ahora, claro, lo que tiene que quedar claro que la intervención se genera es porque la empresa llegó quebrada, no porque son buenas. Te hacen la pregunta de oro. ¿Qué opinas de Gustavo Petro, de su papel en este tema de enfrentar el tema de la salud, de lo que ha hecho como presidente? Ya sabemos que eres un hombre de números, que eres un científico, de que nos has destapado todo esto y te lo agradecemos un montón, pero te dicen que por favor te mojes un poquito porque a la gente le interesa saber de alguien que no le interesa la política, cuál es la percepción que tiene de esta pelea que está dando el presidente en el tema de la salud. La pelea que está dando el presidente es la adecuada, pues pienso que puso el dedo en la llaga. Y eso había que hacerlo, alguien tenía que hacerlo con ese peso. Sí pienso que le falta ayuda, pienso que la gente que lo rodea no debería dejarlo tanto salir al frente como soldado de primera línea, sino que salgan los demás y no salen muy poco. Y muchos no le dan el mensaje correcto para que él lo transmita. Entonces eso ha sido parte de un problema, pero lo que está haciendo es lo que había que hacer. O sea, yo no le veo otra salida. Si no lo hacía el presidente de la República, no lo hacía nada. A mí me tiene sorprendido que la persona que primero interpretó y entendió y supo analizar y supo comprender el problema de la reserva técnica ha sido el presidente de la República. Es el que tiene el mensaje más claro desde mi punto de vista, o por lo menos el que anuncia que el problema existe. ¿Tú le pasaste los datos directamente a él o él los vio? No, ¿cómo? Él lo agarró de Twitter. Él lo agarró de Twitter en el año 2023. Twitter, y él directamente fue el que se puso en marcha. Él se apersonó del problema. O sea, y él está clarísimo con el problema, porque uno ve los trinos que él hace con respecto a eso y no está equivocado. Técnicamente está bien definido. Muy bien. Eso es lo que pienso del presidente. Muy bien, muy bien. No estoy de acuerdo con muchas cosas también. Muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero bueno. No, pero dilas, que estamos en palabras mayores. ¿Con qué no estás de acuerdo? No, veo mucha improvisación en muchas cosas en el gobierno y básicamente un problema comunicativo muy grave. Ah, sí. Porque por las cosas que se deben hacer no saben transmitirlas. Pasa muchísimo. Ese es un problema. Sí. Grave, pienso que es más grave. Bueno, Vicente, yo espero que toda esta gente que ha estado con nosotros en esta transmisión, que se ha enterado gracias a que hemos estado hablando contigo del robo, de la escala del robo, del descaro del robo de la salud, de todos estos actores que han intervenido, porque esto ha sido una empresa criminal de 3 décadas en las que varios gobiernos han puesto la salud en el estado en que está y este gobierno intenta rescatarla. Se han enterado de cosas tan importantes como que es que no tenían las reservas, que por eso estamos en el problema de los medicamentos. Se han enterado del problema de que estas EPS son intermediarios financieros no necesarios para que esto funcione. Se han enterado, por ejemplo, de que aquí se ha llevado dinero la oligarquía, los políticos y una cantidad de gente. Por eso este silencio y por eso toda esta prensa a favor, incluso periodistas muy conocidos intentando vender el relato equivocado, que es ponerse a favor de que esa intermediación de las EPS continúe. Gracias a tu trabajo, Vicente, hemos descubierto una de las partes más importantes de todo este problema, que fue el de las reservas técnicas, pero tú has seguido adelante y adelante y adelante con esta investigación y nos revelas en tu Twitter, en tus publicaciones todo el tiempo, esto en tiempo real. Entonces eso es un trabajo que nosotros no podemos hacer otra cosa que respaldar
estando ahí en Sabaki. Yo le ruego a toda la gente que esté viendo esta transmisión, que aparte que la comparta, que se suscriba, que entre a Sabaki, que done, porque ese trabajo es horas y horas y horas, problemas y amenazas. ¿Te han amenazado mucho? ¿Has tenido muchas presiones en tu contra desde que empezaste a sacar todas estas investigaciones? Sí, he tenido varias amenazas de muerte y mucha grosería, mucho falta de respeto, gente llegando, pero este fin de semana hubo una cosa curiosa y ignoré por qué, porque yo de hecho el domingo estuve muy desconectado porque estaba de viaje y cuando llegué a las 11 de la noche me pongo a ver los tweets y los comentarios y cantidad de bots como mandados, atacar, diciendo de todo ahí, insultos, esto, aquello, pero ellos mismos me generaron 250 seguidores en un día. O sea, no. Tú dices seguidores en Twitter, ¿no? Ajá. Te vas a llevar una sorpresa a la cantidad de seguidores en Twitter que te vamos a generar en palabras mayores. Luego nos lo cuentas. Porque he puesto todo el tiempo debajo de tu nombre, tu Twitter, para que la gente te siga. En este momento la información que recibimos de salud tuya es la información que hay que tener. Y te agradecemos, Vicente, pero infinitamente lo que estás haciendo por el país. Te agradecemos especialmente tu independencia. Yo no sabía que te habían ofrecido ser parte del gobierno y fácilmente puede uno caer en la tentación de un buen contrato, y lo digo también como comunicador y como toda la gente que está en esta pelea. Pero claro, eso te autocensura, eso te limita. Tú has preferido seguir siendo tú mismo, así que hermano, te mando un abrazo muy fuerte y te doy la enhorabuena. Bueno, muchas gracias, Pablo. Esta es tu casa, así que... Esperemos que esto sirva y que la gente entienda que no todo es como lo están pintando. Hay mucha mala información que dan y que no es adecuada con lo que está sucediendo y eso los números lo reflejan. Exacto. Y ahora la gente tiene que hacer magia porque tiene que suscribirse, tiene que darle me gusta y tiene que compartir esta importantísima entrevista con el resto del país. Muchísimas gracias, Vicente, y hasta siempre. Gracias a ti. Gracias, Pablo.